La clase de hoy día entonces vamos, como les comentaba, a cerrar lo que es esta parte de geoquímica isotópica, introduciendo de manera, yo diría, bastante, no quiero utilizar la palabra superficial porque puede sonar un poco peyorativo, no es la idea, pero sí no vamos a poder profundizar en lo que tiene que ver con la geoquímica de isótopos cosmogénicos, porque tiende a escaparse un poco de los sistemas isotópicos radiogénicos más convencionales que ustedes conozcan, y en general tienen un fundamento detrás y una forma de aplicación y de cálculo que es mucho más complicado que los sistemas que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, la pregunta que les hago respecto a esta imagen aquí, intuitiva, que es típica del comienzo de la clase, ¿alguien me puede describir lo que están viendo ahí, que parece ser una especie como de gigante encima de una cordillera o algo? ¿Alguien podría tratar de ponerlo o intuir en palabras muy preliminares qué tiene que ver esto con los isótopos cosmogénicos o cómo podría esto estar funcionando y qué eventualmente aplicaciones podría tener? Yo lo que por lo menos puedo ver es como, no sé, me imagino que la línea roja es como de dónde vienen como los materiales de la Tierra y que se va dividiendo. Y para el lado derecho es como, no sé, una especie de ramificación y para el lado izquierdo como que, no sé, están esas ondulaciones que podría ser como alguna especie de decaimiento también. Y del centro, no sé, tal vez los que se mantienen más estables o algo así. Perfecto. En términos generales está súper bien. Es decir, lo que uno puede identificar de esto, mirando la figura y sin tener ningún contexto, que es lo que yo les estoy preguntando, es que hay algo que incide. Se dan cuenta, uno cuando describe cosas, muchas veces describe sin tener mayor conocimiento de qué es lo que hay detrás. Es decir, la geología se trata de eso, de ir al campo y de describir cosas. Muchas veces uno ni siquiera sabe cuál es la roca que uno está describiendo, pero uno comienza a hacer una descripción cualitativa de lo que es el color, de lo que son las texturas, sin todavía hacer una interpretación, ¿ya? Por lo tanto, la descripción que hacía Juan es correcta e indica que nosotros tenemos algo que incide, que es el rojo, y después tenemos una especie de lluvia o una apertura en la incidencia que tiene distintos colores. Uno podría decir que obviamente tiene una distinta naturaleza porque los colores son distintos, las trayectorias son distintas, y también podemos decir que también hay algunos símbolos que son distintos que podrían indicar un decaimiento, podrían indicar, por ejemplo, una radiación específica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo principal es que tenemos algo que incide, que todavía no hemos hablado, no hemos dicho lo que es, y después tenemos una especie de cascada o una lluvia que tiene distintos mecanismos y eso finalmente termina golpeando la superficie terrestre. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta clase específicamente es de qué se trata eso que incide, qué efecto tiene en la generación de isótopos y cómo esos isótopos después nosotros los podemos utilizar para datar cosas que son muy específicas y que se constriñen principalmente a lo que es la superficie terrestre y en escalas de tiempo que son bastante más cortas, podríamos decir, respecto a lo que hemos visto en la mayoría de nuestros sistemas isotópicos, que son de larga extensión, como es el uranio-plomo, el samario-neodimio, el rubidio-estroncio, el argón-argón, el renio-osmio, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de comenzar y ver específicamente lo que tiene que ver con los isótopos cosmogénicos, quisiera introducirles en un par de diapos dos sistemas que en general no caen dentro de lo que es el contenido del curso, porque la verdad es que se extendería demasiado, pero que sí son importantes que por lo menos ustedes lo hayan escuchado alguna vez. ¿Por qué? Porque estos se derivan principalmente de lo que es el sistema uranio-plomo o uranio-torio-plomo. ¿Ya? ¿Alguien rapidito así me puede hacer un recuento de lo que era el sistema uranio-plomo? ¿Cuáles eran los isótopos? ¿Cómo decaía? Así, muy rápido, abuela paja. Los isótopos que caen son el uranio 238 y el uranio 235 en decaimiento alfa. Perfecto.
y que dan como De isótopo hijo al final de la cadena, ¿qué elemento? el plomo, uy, 206, 206 y el otro, no me acuerdo del otro. 208. 200. ¿Ya? Entonces, ese esquema o esa cadena de decaimiento se caracteriza por tener un mecanismo alfa. ¿Y se acuerdan lo que eran las partículas alfa, cierto? ¿Qué eran las partículas alfa, Roberto? Eran átomos de helio, De helio. ¿Y el helio qué es en términos químicos de la tabla periódica? un gas noble. Es un gas noble, ¿ya? Por lo tanto, esos dos métodos que están ahí, que es el uranio, torio, helio, y lo que se llaman las trazas de fisión, y lo agregué entre paréntesis en apatito o en zircón, porque son los minerales donde más se aplican estos dos métodos, caen dentro de una categoría o una subcategoría de la geocronología radiogénica que se le suele llamar termocronología, ¿ya? ¿Por qué termocronología o termocronómetros? Porque nos interesa en este caso determinar la edad a la cual se abre el sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque como se datan procesos en general que son más bien de carácter tectónico, alzamientos de cordilleras y cosas por el estilo, nos interesa ver más o menos en qué tiempo ese volumen de roca donde estaba ese mineral que estamos haciendo el análisis pasó por una determinada isoterma, por ejemplo, de una cierta temperatura en la corteza terrestre, y el sistema se abrió a lo que es a la difusión del gas, ¿ya? Ahora, eso es en términos muy generales. Esto yo no lo voy a controlar tampoco, no la voy a preguntar en tareas porque es simplemente muy abuelo de pájaros como se los estoy contando, y es todo un ámbito que se escapa a lo que es un curso introductorio de geoquímica. Así que esto es lo que se llama la termocronología, para que ustedes recuerden los métodos de uranio, torio, helio y las trazas de fisión. Entonces, veamos primero lo que es el uranio, torio, helio. El método se escribe tal cual, por lo tanto, cuando a ustedes les toque revisar algún paper en que haya este tipo de datos, se van a encontrar que es uranio, torio, entre paréntesis, slash helio, ¿ya? Esa es la terminología específica. Entonces, repasemos aquí, el uranio 238 decae a qué isótopo de plomo. Plomo 206 más 8 de helio, creo. ¿Qué? 8 núcleos de helio, ¿no es cierto? Porque si ustedes calculan el 8 por 4, les da la suma del 238 junto con el 206, ¿ya? El 235 entonces decae a Al plomo 208. 207. Me equivoqué antes, les dije 208, eso era incorrecto, es 207, es impar el decaimiento del 235. Así que es el 207, ¿ya? ¿Y con cuántos núcleos de helio? Son 6, creo. ¿Está bien? 7. 7. ¿Ya? Y después el 232 decae, ahí está el plomo 208 que les mencioné. ¿Y cuántos núcleos tenemos aquí de helio? 6. Perfecto. Y hay otro decaimiento más que uno nunca piensa que tiene una contribución de helio en lo que son las estructuras, que es el decaimiento de samario. ¿El samario decae a qué cosa? Neodimio. Neodimio, 143, estas partículas. Una. Una, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que imaginarse que si tenemos un mineral, como puede ser el circono o el apatito, donde hay uranio, donde hay torio y donde hay, por ejemplo, samario, aunque sean concentraciones a nivel de ppm, los isótopos que van a estar presentes por una cierta regla que tiene que ver con la abundancia natural de los isótopos van a decaer, ese decaimiento va a ser alfa, y lo que va a ocurrir es que la estructura finalmente va a acumular gas, ¿ya? Específicamente este gas noble que es helio. Por lo tanto, los métodos de uranio, torio, helio, lo que buscan es determinar la edad en base, ahora ya no a realizar una razón entre lo que son los padres y los hijos del uranio y el plomo, ¿ya? Sino que contando la cantidad de helio que hay en la estructura. Por eso que el método también de un punto de vista analítico y de un punto de vista de lo que son las ecuaciones es un poco distinto.
Y para que lo vean así en términos muy generales, se desprende de una ecuación de decaimiento en cadena que está aquí arriba, que les va a ser familiar, donde la solución o el contenido total de helio generado en la estructura va a ser finalmente lo que es la suma ponderada. Va a ser la suma ponderada de cada una de, podríamos decir, los distintos decaimientos que están contribuyendo helio. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el helio total que está en la estructura va a ser 8 núcleos de helio multiplicado por este factor que tiene que ver con la abundancia del 235, por lo que vendría siendo un factor de edad, lo mismo para lo que vendría siendo el uranio 235, lo mismo para lo que vendría siendo el torio, y en general en el caso del samario ni siquiera se cuenta porque la contribución de esa partícula de helio es realmente baja, entonces no cuenta mucho como producción de helio. Por lo tanto, en este método lo que se hace con espectrometría de masa es, por ejemplo, calentar mediante un láser un cristal de zircón y hacer que el helio salga de la estructura. ¿Ya? Todo ese helio que está acumulado por decaimiento alfa se pasa a un espectrómetro de masa de gases nobles y uno mide lo que es la concentración total de helio. Y después, sabiendo más o menos todos estos parámetros, recursivamente uno calcula mediante, no sé, alguna técnica numérica, puede ser Newton-Raphson o cosas por el estilo, lo que vendría siendo el tiempo, ¿ya? Esa es la forma como se determina la edad en el sistema uranio, torio, helio. En términos muy generales, ¿por qué? Porque hay una serie de correcciones que hacer, los cristales pueden perder helio, los bordes, en fin, esto es todo un mundo, ¿ya? Eso es en términos generales. El otro de estos métodos que quedó en el tintero, que también les voy a contar en un par de diapos de manera extra resumida, es lo que se llaman las trazas de fisión, en zircón o en apatito. ¿Han escuchado hablar de lo que son las trazas de fisión? No importa si no... No, no, también se ocupan para la termocronología. Sí, se utilizan en termocronología al igual que el uranio, torio, helio, y aquí lo que tenemos que distinguir es la diferencia entre lo que es el decaimiento radioactivo y lo que es la fisión nuclear. Entonces, alguien que me recuerde cuál es la diferencia entre el decaimiento radioactivo y la fisión nuclear, porque son dos procesos distintos. El decaimiento radiactivo es, comillas, una transformación de las partículas subatómicas, y la fisión nuclear es derechamente una división de un núcleo. Exacto. Es decir, el decaimiento finalmente lo que genera es otro nucleido más una partícula que puede ser un electrón, puede ser helio, puede ser un fotón de rayos gamma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como este caso en particular que tenemos, voy a volver atrás, creo que se llama Segismundio o algo así, que pasa Rutherfordio más una partícula aquí de helio, así que es un decaimiento alfa. ¿Ya? Es la transformación de una partícula, de un nucleido en otro, por un juego finalmente de lo que son partículas elementales. En cambio, lo que vendría siendo la fisión nuclear es un proceso distinto, que por lo general suele ser gatillado por un neutrón, ¿ya? Así que hay dos formas de generar fisión finalmente, lo que se llama una fisión natural o espontánea, que es cuando tenemos un núcleo que es extremadamente inestable y en vez de decaer, lo que hace es fisionarse, dividirse en dos. Esa es una posibilidad, pero en general una posibilidad bien baja en términos de probabilidad. Y la otra es cuando tenemos un núcleo que recibe un gatillo que vendría siendo un neutrón de una cierta velocidad o energía, y eso genera la ruptura de este núcleo en dos núcleos distintos, que es lo que van a apreciar más o menos ahí en la figura. Tenemos un neutrón que colisiona con un núcleo, se produce la fisión y tenemos dos fragmentos de fisión. En algunos elementos que pueden sustentar lo que vendría siendo una cadena de fisiones, vamos a tener que, como cada fisión genera neutrones, y esos neutrones a la vez van a interaccionar con los otros átomos, por ejemplo, de uranio 235, que pueden estar presentes en un combustible nuclear, por ejemplo, eso va a generar esta cadena autosustentada que finalmente termina generando mucha energía, ¿ya? Así que esa es la diferencia entre los dos procesos, entre lo que es un decaimiento y lo que es una fisión nuclear. Por lo tanto,
La fisión es el fundamento físico del método de trazas de fisión, que puede hacerse principalmente en apatito o en zircones. Y específicamente, ¿qué es una traza de fisión? Una traza de fisión es que nosotros vamos a tener en nuestro material geológico, por ejemplo en un zircón, estos átomos de uranio 235, puede ser 238, que van a recibir de repente algunos neutrones y se van a separar o fragmentar en dos núcleos o dos fragmentos de fisión. Y en general este proceso ocurre de manera lineal, ¿ya? Y ocurre el recoil, que se llama, o el culatazo, en sentidos opuestos. Entonces, si nosotros tenemos el átomo que va, o el nucleido que va a sufrir fisión acá, siempre los fragmentos se van a mover en direcciones opuestas generando una línea, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurre es que si tenemos aquí, como les estoy indicando con la flechita, nuestro nucleido que se va a fisionar, se produce la fisión y genera una ruptura o un daño en la estructura mineral, ¿ya? Una verdadera cicatriz. Y esa cicatriz aquí está mostrada en una imagen real de un zircón, tomado mediante una técnica que se llama de microscopía electrónica de transmisión, que permite ver a escala atómica las cosas, ¿ya? Por lo tanto, aquí está la traza de fisión. Lo que se produce entonces es que esos dos fragmentos amorfizan la estructura a lo largo de esta traza. Y estas trazas en general tienen largos que de repente incluso pueden llegar a bastantes decenas de micrones, por lo tanto se pueden observar incluso con lo que es un microscopio petrográfico, como el que ustedes utilizan en los cursos de mineralogía óptica, ¿ya? Por lo tanto, finalmente, para no entrar en detalle, lo que se hace es contar las trazas que están presentes en una muestra y después hay una serie de protocolos que permiten más o menos determinar en base a la densidad de trazas y al largo de las trazas cuál es más o menos la edad de la muestra, ¿ya? Esa es la forma como se hace en términos prácticos. Es sumamente intensivo de estar metido en microscopio para poder hacer una estimación visual, compararla también con algunas planillas y determinar lo que vendría siendo la densidad de traza. Y todo eso se hace después de que las muestras se han irradiado en un reactor nuclear. Así que desde este punto de vista, lo que es el método de las trazas de fisión es similar al argón-argón, es decir, uno genera de manera artificial ciertas trazas y uno compara después esas trazas con las que están presentes y hay todo un protocolo para poder calcular la edad de la muestra. Esa es la forma, en términos muy generales, como se hace, y así se ven las trazas con un microscopio óptico así de alta resolución, y esto es lo que hay que contar. Por lo tanto, es decir, la gente que se dedica a estas cosas terminan con problemas a la vista, yo creo, después de un par de años de tanta iluminación y tantas trazas a contar. Así que es un método muy intensivo. ¿Y cuál es la gracia que tienen estos dos métodos del uranio, torio, helio? ¿Y por qué se los estoy contando? Y las trazas de fisión, es porque tienen temperaturas de cierre muy bajas, ¿ya? ¿Se acuerdan que todos los métodos que hemos visto, radiogénicos, el argón-argón, el rubidio-stroncio, el uranio-plomo, el renio-osmio, están más o menos de los 400 grados hacia arriba, ¿ya? Hasta el zircón, que es el uranio-plomo zircón, que tiene más o menos 750 grados de temperatura de cierre. Todos abarcan lo que vendría siendo el ámbito hidrotermal, metamórfico a magmático, ¿ya? Entonces, la gran revolución que han tenido estos métodos de trazas de fisión y de uranio, torio y helio es que como tienen estas temperaturas de cierre baja, han permitido abarcar todo el ámbito más o menos de los, por ejemplo, 250 grados hasta cosas tan bajas como son, creo que el uranio, torio y helio en apatito tiene una temperatura de cierre como de 50 grados. Eso quiere decir que se puede perturbar el sistema incluso a temperatura ambiente o por las temperaturas que puede haber en un afloramiento de roca en el desierto, se están desgasificando, ¿ya? Así que esa es la gracia que tienen estos métodos de trazas de fisión y uranio, torio, helio, porque nos permiten introducir ahora la transición hacia lo que vamos a ver en esta clase, que son los métodos de isótopos cosmogénicos, que abarcan ahora ya ni siquiera el ámbito de los 200, de los 100 grados, sino que de frentón el ámbito de lo que es el proceso superficial, de lo que pueden ser incluso las aguas, etcétera, etcétera, y las superficies. Así que en isótopos cosmogénicos no vamos a hablar mucho de este concepto de temperatura de cierre, como hemos hablado con todos estos sistemas isotópicos hasta ahora, porque el sistema se comporta un poco distinto y vamos a ver cómo funciona.
es un poco más complejo, por no decir bastante más complejo. Y los procesos superficiales que permiten datar o cuantificar este tipo de métodos de isótopos cosmogénicos están puestos aquí abajo. Por ejemplo, todos los procesos superficiales, el efecto de la erosión, la exhumación, lo que vendría siendo la datación de las morfologías, los movimientos de falla en superficie, el efecto que puede tener el agua subterránea, la edad del agua subterránea superficial, el efecto de la erosión glaciar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los métodos de isótopos cosmogénicos, la verdad que sumados al hecho que tienen vías medias relativamente cortas, han generado podríamos decir, una gran revolución en los últimos 20 años para poder cuantificar ahora todos los procesos superficiales que ocurren en nuestra Tierra. Así que son muy importantes, sin embargo son complicados y requieren un nivel de especificidad muy, muy, muy grande, ¿ya? Entonces, en este diagrama de acá, lo que les muestro es lo que es la profundidad, por ejemplo, en un bloque cortical, y aquí está más o menos el tiempo que nosotros podemos datar. Imagínense las 5 vidas medias o las 7 vidas medias que siempre hemos hablado. Con los métodos, por ejemplo, de uranio-plomo, de samario-neodimio, del argón-argón, etc., nosotros siempre estamos en el ámbito de la más alta temperatura y de las edades mucho más antiguas, ¿ya? Por lo tanto, ni siquiera aparecen en este diagrama. Lo que les hablé hoy día respecto de lo que son las trazas de fisión, el FT, ahí es Fission Track, o lo que son los métodos de uranio, torio, helio, en estas diapos anteriores, abarcan ya el par de primer kilómetros de la corteza en términos de temperatura de cierre, y edades que son también en el rango de las decenas a las centenas de millones de años. Pero si se dan cuenta ustedes, lo que es la datación mediante isótopos cosmogénicos abarca a lo más algunas decenas de millones de años, y sobre todo el rango del millón de años o menor al millón de años. Por eso que son tan poderosos para datar lo que son procesos recientes o superficiales. Como contexto aquí están puestos lo que es la historia escrita. Así que es un buen, podríamos decir, nexo para abarcar lo que vendría siendo el efecto antrópico, histórico, arqueológico, hacia lo que es el ámbito ya de lo que es la geología o las ciencias de la Tierra propiamente tal. ¿Para qué estudiar entonces isótopos cosmogénicos? Primero, para entender la evolución de la superficie de la Tierra, que era algo que antes simplemente se describía, ahora las cosas se pueden cuantificar con números. Estudiar, por ejemplo, la dinámica de la erosión, se puede estudiar, por ejemplo, la radiación solar incluso, circulación oceánica. Los oceanógrafos, por ejemplo, utilizan isótopos cosmogénicos para tener una idea también de las edades de las aguas oceánicas, el efecto de las corrientes, etc. Los hidrogeólogos utilizan los isótopos cosmogénicos para datar, por ejemplo, los procesos de circulación profunda de agua, porque esa agua está en contacto con la atmósfera, y ha llegado un momento en que ha entrado al sistema hidrológico y ha perdido contacto con la atmósfera, ¿ya? Otra aplicación, pero fundamental, es la datación de todo el material arqueológico, así que el carbono 14 que vamos a ver tiene una importancia histórica muy, muy, muy grande y relevante. Y finalmente datar todo lo que son los cambios climáticos en el Holoceno mediante este tipo de técnicas. Así que en términos generales es algo que ustedes tienen que haber escuchado por lo menos una vez, y ese es el objetivo de esta clase, de introducirlos a lo que vendría siendo este gran campo de acción que son los isótopos cosmogénicos. Aquí hay un dibujito donde están puestos distintos relieves y el tipo de cosas que se pueden datar mediante estos métodos. Se dan cuenta de cronologías glaciares, cronologías fluviales, cronologías relacionadas a lo que vendrían siendo las distintas terrazas en las costas, las terrazas fluviales. Por ejemplo, perdón, ahí me salté, cronologías de enterramiento, datar cosas relacionadas con estalactitas, estalagmitas en cuevas, datar, por ejemplo, escarpes de falla que se producen de repente muy recientes. También son útiles en datar cosas muy, muy recientes en términos de erupciones volcánicas, ¿ya? Cronologías en zonas desérticas, tiempos de exposición de una cierta superficie, peneplanización, etcétera, 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 ¿ya? Si tienen preguntas, me las van haciendo.
Aquí hay un volumen de Elements que es bastante didáctico, si les interesa a ustedes profundizar un poco más de estos aspectos, sobre todo con artículos que estén escritos al nivel de ustedes, de un estudiante de cuarto año más o menos hacia arriba, y que están muy bonitamente ilustrados, pueden aprender más en este volumen, por ejemplo, en particular, si les interesa. Y aquí podemos ver en el dibujito que de nuevo empiezan a aparecer estas trayectorias que mencionaba Juan, creo que inicialmente. Pero ahora hay un poquitito más de información, ¿no es cierto? Aparece un oxígeno, aparece un nitrógeno, hay unos neutrones, hay un berilio, así que vamos a ver de qué se tratan todas estas cascadas. Pero para entender las cascadas, primero tenemos que entender qué es lo que son los rayos cósmicos. ¿Alguien me puede decir qué son los rayos cósmicos? Yo tengo entendido que son rayos o partículas remanentes del Big Bang. ¿Ya? Pero del Big Bang, porque si fueran del Big Bang, realmente tendrían que viajar una distancia muy superlativa y, y en este momento lo que podemos medir del Big Bang nomás y que se ha logrado en el último par de años son más bien estas ondas gravitacionales. Y ni siquiera el Big Bang, sino que de choques de hoyos negros primigenios en los primeros años de lo que fue la vida del universo. ¿De dónde más podrían venir los rayos cósmicos? Vienen de las explosiones que ocurren en el Sol. Vienen por una parte de explosiones o de procesos relacionados con la corona solar, esos son los rayos, podríamos decir, solares, por una parte, y específicamente vienen de explosiones como pueden ser las explosiones de supernova, ¿ya? Y después cuando veamos en un par de diapos más qué son los rayos cósmicos, les va a quedar mucho más claro, porque hay que especificar qué son los rayos, porque un rayo ustedes saben que es una abstracción en física que indica la trayectoria de algo, de una radiación. ¿Se dan cuenta? Y como la radiación tiene una dualidad, puede ser onda y partícula, nos quedamos un poco ahí que es una radiación, pero no sabemos qué es en términos específicos. Entonces los rayos cósmicos, primero, de un punto de vista histórico, fueron descubiertos a comienzos de los 1900, y este personaje acá, Víctor Hess, obtuvo el Nobel de Física el año 36 por eso, y después hay otro hito que tiene que ver con los rayos cósmicos, otro premio Nobel, que es Libby, William creo que se llama, que fue el que instauró el método del carbono 14, que está relacionado con los rayos cósmicos, y él obtuvo el Nobel de Química en los años 60. Así que esto es como ese premio de Nobel de Química del 60 es lo más cercano que tenemos a algo que tenga como aplicaciones en ciencias de la Tierra de manera directa, ¿ya? Ustedes saben que no hay un premio Nobel en ciencias de la Tierra, en geología o en algo por el estilo. Pero yo diría que este premio Nobel de Química relacionado con el carbono 14 tiene mucha relación con las ciencias de la Tierra. Entonces, los rayos cósmicos pueden tener distintas fuentes, pero podríamos dividirlo en dos grandes grupos. El primero, lo que son los rayos cósmicos que se llaman galácticos, ¿ya? Un nombre súper de ciencia ficción, y estos se originan en fuentes que están fuera del sistema solar, incluso a veces fuera de lo que es la misma Vía Láctea, lo que es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Pero en general, están asociados a la galaxia y específicamente a aquellas explosiones de supernovas, podríamos decir, más recientes y más cercanas, ¿ya? Y por otra parte tenemos lo que creo que Ignacio decía, que son las partículas solares de alta energía, que también son clasificadas como rayos cósmicos, pero esas vienen de nuestro Sol, de nuestra estrella, y tienen energías que son bastante más bajas, ¿ya? Entonces, aquí en este diagrama, que es un poco medio complicado, pero lo vamos a disectar, está más o menos la comparación de las energías que tienen estos rayos cósmicos. ¿Ustedes se imaginan si estos rayos cósmicos son altamente energéticos, medianamente energéticos, poco energéticos? ¿Tienen alguna idea más o menos? Altamente energético, se me ocurre. Altísimamente energéticos. Y aquí ya podemos empezar a hacer las cosas un poquitito más concretas, ¿ya? Y los rayos cósmicos finalmente son principalmente protones. Así que no es nada más elaborado que eso. Obviamente que hay un cierto porcentaje de rayos alfa o de partículas alfa, hay electrones, hay también nucleidos. Hay algunos nucleidos, por ejemplo, hay hierro que viaja rápidamente como elemento pesado.
pero la proporción es bastante baja, es 1 en 100 más o menos de todas las partículas. Son mayoritariamente protones, eso es lo que ustedes tienen que acordarse, y de altísima energía, ¿ya? Y esos son los rayos cósmicos primarios que vamos a ver que son lo que iluminan todo lo que es la Tierra. Y en este diagrama acá tenemos comparativamente lo que es la energía de los rayos cósmicos, principalmente galácticos y extragalácticos. Aquí está la escala de energía de 1 a 10 elevado a 12 gigaelectronvolts. Es decir, aquí estamos hablando de energías, pero increíblemente altas. Y el eje que tienen en I, tienen que imaginárselo que es simplemente una especie de flujo por unidad de energía, de área, es decir, el flujo obviamente incorpora un área, así que son energía por centímetro, el SR, no sé a qué se refieren ahí, la verdad, y por unidad de tiempo. Dime, Aaron. Profe, pero ¿por qué los extragalácticos son más energéticos si debe haber una atenuación asociada como al viaje o es simplemente por como Yo me imagino, la calibre de la explosión? sí, la respuesta específica tendríamos que preguntárselo a un astrofísico, pero yo me imagino que el nivel de energía que tú puedes tener en explosiones que incluso vienen de más lejos, probablemente de estrellas más grandes de las que tienes en el sistema solar, no sé, probablemente va por ahí la explicación. Ahora, si tú te das cuenta, los extragalácticos tienen más o menos el mismo rango de energía que los galácticos, pero obviamente que aquí se desvían hacia energías más altas, pero también hacia flujos que son mucho más bajos, si te das cuenta. Así que tienen una cola que es más energética, específicamente de acuerdo al diagrama, que lo que son los galácticos, pero los que priman finalmente son los que vienen de dentro de la Vía Láctea, y esa es otra cosa que tienen que ustedes acordarse. Aquí abajo, para que tengan una referencia, hay distintos aceleradores de partículas que están indicados con las flechitas en rojo. Y aquí hay uno que es famoso, que es el Tevatron, que este creo que está asociado a Argonne en el laboratorio ahí cerca de Chicago. Y este es el LHC. ¿Saben cuál es el LHC o no? El CERN, ¿no? Sí, pero el CERN es la institución. El El LHC LIGO, ¿no? es el instrumento propiamente tal. ¿Qué nombre tiene en español ese? Colisionador de hadrones. Exacto, es el colisionador de hadrones, ¿ya? Es el acelerador más grande que existe, es la máquina humana que permite obtener las energías más altas, ¿ya? Y que es todo este anillo que está bajo la ciudad de Ginebra, que tiene muchos kilómetros. Si se dan cuenta, los rayos cósmicos están en ese rango de energía, es decir, son cosas extremadamente energéticas que están continuamente lloviendo en nuestro planeta, ¿ya? Y son principalmente protones. Nos vamos acercando cada vez más a lo que vendría siendo el mecanismo más específico, a concretizar un poco esta cosa de los rayos cósmicos. Y aquí podemos intuir qué cosa puede estar pasando. ¿Quién me puede explicar qué está pasando aquí, específicamente en esta parte? Que un rayo cósmico está chocando con una partícula de oxígeno y hace que se libere helio, berilio, y no sé por qué hay otra partícula de oxígeno también, pero es más o menos. Son protones, como tú bien dices. Este oxígeno finalmente sufre un proceso que se llama, ustedes ya lo conocen, de espalación. Espalación, que es esta ruptura balística, y se genera berilio 10, se genera helio 3, se dan cuenta que no es el gas específicamente como lo que vendría siendo el helio 4, sino que es un isótopo menos abundante del helio, y se genera un neutrón, ¿se dan cuenta? Y este vendría siendo ya un rayo cósmico secundario, es un neutrón que es el resultado de una espalación del rayo cósmico primario en una molécula de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Y ese neutrón después interactúa con un oxígeno en los minerales que están presentes en la superficie. Ustedes saben que cuál es el elemento más abundante en la corteza terrestre de los 10 que hemos aprendido. ¿Cuál? El oxígeno. El oxígeno, o si alfa-camanacatiman, ¿no es cierto? Es el primero que nosotros nombramos en el trabalengua.
Todos los silicatos tienen oxígeno, los óxidos también, por lo tanto ese neutrón interactúa con ese oxígeno 16 que va a generar un nucleido cosmogénico. Cosmogénico quiere decir producido por procesos cósmicos, ¿ya? Y ese nucleido es un berilio 10, que se va a formar dentro del mineral, en cantidades minúsculas. Y ese berilio 10 después va a decaer. Y es ese decaimiento el que después nosotros vamos a poder datar, ¿ya? Así que esta es la forma como nos vamos acercando de a poco a lo que vendría siendo este gran tema de los isótopos cosmogénicos. Entonces, cada vez les voy a mostrar unos diagramas que se ven más como arañas y más complicados, pero el objetivo no es el detalle, sino que el objetivo es el concepto general. Entonces vamos a tener una partícula primaria que puede ser un protón, o en este caso es un núcleo, que forma parte de estos rayos cósmicos. Acuérdense que un 1% de los rayos cósmicos pueden ser núcleos de elementos pesados, en este caso es un hierro, que chocan con el nitrógeno ahora atmosférico. ¿Cuánto nitrógeno en bares teníamos en la atmósfera terrestre? 0,8. 0,8 bares, ¿no es cierto? Por lo tanto hay harto en la atmósfera. Con lo que más va a chocar es con el nitrógeno, los rayos cósmicos, y después con el oxígeno, y después con los gases nobles, y después con el agua, con el CO2, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este nitrógeno se va a descomponer en otras cosas, va a liberar una serie de partículas fundamentales también, muy pequeñitas, piones y cosas así, va a generar protones, neutrones, toda una verdadera cascada hacia abajo, y esas partículas a la vez van a interaccionar con otras partículas y se va a generar toda esta cadena, ¿ya? Entonces, en el caso de los isótopos cosmogénicos, vamos a tener isótopos que se van a generar tanto en la atmósfera, que van a ser útiles para ciertas aplicaciones, como también los que se llaman isótopos in situ cosmogénicos, que se van a generar en los minerales en la superficie de la Tierra. Son los dos grandes grupos que los vamos a ver hoy día de manera separada, ¿ya? Primero los que se generan en la atmósfera, principalmente el carbono 14, y después los que se generan en la superficie de la Tierra, que son el aluminio y el berilio principalmente, ¿ya? Así que ese es el mecanismo principal. Aquí hay otra imagen que puede servirle para aclarar el proceso. Ahora, en vez de un nucleido, tenemos que es un protón. Ese protón choca con una partícula atmosférica y genera de nuevo toda esta cadena de distintas partículas y cosas, y aquí aparecen, por ejemplo, lo que vendrían siendo esas ondulitas que Juan Francisco identificó en lo que fue la diapo inicial. Y finalmente, ¿qué significan, Juan Francisco? ¿Son rayos cósmicos al final? No. Mira, tiene un gamma acá, así que ¿qué podría significar? Rayo gamma. Son decaimientos gamma, son rayos gamma que se producen en todo el proceso, ¿ya? Ahora, siempre estos diagramas ustedes los van a ver en los libros con un ángulo súper grande entre lo que vendría siendo el rayo incidente y toda la cascada que se produce hacia abajo. Es importante que ustedes internalicen que la diferencia más o menos de ángulo es más o menos de 1 grado, ¿ya? Así que no es una cosa amplia que se produce, sino que cada, podríamos decir, partícula o rayo va a generar prácticamente un rayo colineal hacia abajo, una cadena colineal, pero uno la dibuja con ese ángulo mucho más amplio para ejemplificar de manera más clara el proceso, ¿ya? Pero es importante que tengan eso en claro. Ahora, hay una serie de condicionantes que son súper importantes y por eso que hacen tan difícil y tan complejo todo este campo de los isótopos cosmogénicos, porque el Sol tiene un efecto modulador. Es decir, ¿por qué? Porque, como creo que Ignacio identificó, también hay rayos cósmicos que vienen del Sol. Después hay interacción con material extraterrestre que genera también cambios en lo que es el flujo de rayos cósmicos. Hay modulación atmosférica, hay modulación por efecto del campo magnético terrestre, hay interacciones en la superficie o bajo la superficie terrestre. Por lo tanto, uno de los parámetros más complicados de constreñir en este campo de los isótopos cosmogénicos es si es que efectivamente el flujo de rayos cósmicos se ha mantenido constante en el tiempo, ¿ya? Porque esa es una premisa básica. Porque si es que ha fluctuado mucho en el tiempo, obviamente que la producción de los isótopos cosmogénicos en la atmósfera o en la superficie terrestre también va a variar.
Así que esos factores siempre se incorporan en todo lo que es este análisis de los isótopos cosmogénicos como factores que generan error finalmente en las edades. Si les interesa mucho la física de partículas, yo diría que si hay un campo dentro de las ciencias de la Tierra y la geología en particular, son los isótopos cosmogénicos. Así que aquellos que tengan fascinación por la física de partículas, piensen en especializarse en los isótopos cosmogénicos, porque sí que van a estar trabajando con todas estas cosas. Ok, entonces, ahora ya concretizando un poquitito más lo que son las reacciones NP que se llaman van a ser las más importantes para generar estos famosos isótopos cosmogénicos. ¿Qué vendría siendo una reacción así entre paréntesis N, P? Si alguien me puede explicar en términos intuitivos. Podría ser como el choque de un neutrón a un protón o la liberación de un neutrón a un protón. Sí, va por ahí. De hecho, es una nomenclatura de las reacciones nucleares que vienen en la física. Tiene una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda tiene que ver con la partícula que incide y la parte derecha tiene que ver con la partícula que se produce, ¿ya? Entonces, las reacciones NP son reacciones en que se bombardea o se choca con un neutrón y lo que se genera es un protón. Se dan cuenta y obviamente que hay cambios en las masas de los nucleidos como resultante de este proceso. Vamos a verlo más ejemplificado. Aquí tenemos ya algunos ejemplos concretos de sistemas de isótopos cosmogénicos que son de uso, ¿ya? El que vamos a ver en esta clase, y el más importante, y probablemente si tuviera que controlar esto, sería exclusivamente eso, es el carbono 14, ¿ya? El carbono 14, ¿por qué? Porque hay formas un poco más simples de calcular las edades y también es un método muy importante dentro de este contexto. Así que si yo tuviera que controlar esto, controlaría, y se los digo formalmente, lo que es el carbono 14. No más allá que eso. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué indica esta reacción ahora, Juan Francisco? Ya que tú mismo mencionaste ahí la respuesta. ¿Cómo interpretarías esta reacción escrita de manera formal? Sería como ahí el nitrógeno 14, uno de los neutrones como que reacciona y se convierte en un protón, formando carbono 14. Exacto. Ese es el mecanismo de producción finalmente del carbono 14, ¿ya? Eso no quiere decir que ese es el decaimiento que vamos a utilizar. El decaimiento que se utiliza viene después, que corresponde al decaimiento del carbono 14, ¿ya? Ese es el que nos interesa, el decaimiento del carbono 14, pero para que decaiga el carbono 14 primero tenemos que producirlo. Y la forma de producirlo es mediante esta reacción en que los neutrones interaccionan con lo que vendría siendo el nitrógeno atmosférico. Y de la misma manera hay otros mecanismos de generación de otros isótopos, por ejemplo, lo que vendría siendo el berilio 10, lo que podría ser el silicio 32, lo que podría ser el aluminio 26, por ejemplo, en función del argón atmosférico, etcétera, etcétera. Y aquí arriba están indicados algunos sistemas de uso importantes, como puede ser el carbono 14, cuyo decaimiento tiene una vida media más o menos de 5.700 años, ¿no es cierto? Y ¿qué nos permite datar el carbono 14? ¿Hasta qué umbral más o menos de edades? Creo que eran como 60.000 años, más o menos. Sí, hasta los 50.000 años. Siempre hemos calculado esta regla de 5 veces la edad media, pero en el caso de los isótopos cosmogénicos uno puede estirar el chicle más. ¿Por qué? Porque uno mide concentraciones extremadamente bajas y los métodos para medir esas concentraciones muy bajas, que son espectrometría de masa por aceleración, son extremadamente sensibles. Así que podemos estirar el chicle hasta más o menos los 50 y en algunos casos 60.000 años. Ok, aquí tenemos mecanismos propiamente concretos de generación de distintos isótopos cosmogénicos. Por lo tanto, vamos a partir específicamente con lo que es el carbono 14. Y algo que ustedes tienen que tener muy en claro también, que todos estos sistemas cosmogénicos, carbono 14, estos otros que aparecen acá, el tritio, el cloro 36, el yodo 129, son sistemas que han sido perturbados en la atmósfera desde lo que es la era nuclear. ¿Por qué?
porque tanto las bombas, es decir, las explosiones nucleares, como también los accidentes nucleares y como también lo que es el proceso del reprocesamiento del combustible nuclear, emiten estos radionucleidos a la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, todo el sistema, podríamos decir, terrestre superficial, está, podríamos decir, contaminado, entre comillas, por la era nuclear. Y ese es otro factor que siempre hay que considerar en cuenta cuando se calculan edades y cosas por el estilo. Entonces hay valores que se interpretan que son pre-bomba, preindustriales, etc. ¿Ya? Esa es la otra cosa que ustedes tienen que tener bien en claro, que el sistema superficial está contaminado con muchos de estos mismos isótopos que nosotros utilizamos para datar. Partamos con el primero, que es la datación mediante el radiocarbono. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Sí me puede decir? Se Sí. supone que los isótopos de carbono 14 se generan y son como añadidos a su estructura por organismos vivos, y eso pasa hasta que los organismos mueren. Por eso, y ahí es como que, bueno, el término que usamos de que se cierra el reloj o empieza a contar el reloj y finalmente se mide eso, como el stop del añadido de carbono 14 Exacto. en el organismo. Es decir, el carbono 14 se genera en el ambiente por efectos cosmogénicos. Y la biota, la vida, lo que hace por respiración es incorporar carbono. Incorpora principalmente carbono estable, que es el que está disponible en mayor abundancia, pero también incorpora este carbono que es de origen cosmogénico. Y en el momento que lo incorpora y el organismo está viviendo, va a estar intercambiando carbono con el ambiente, va a estar en equilibrio finalmente. Pero en el momento en que muere el organismo va a dejar de intercambiar carbono con el ambiente, y ese es el momento, como decía Aarón, que empieza a contar el reloj y nos permite a nosotros obtener una edad. Así que podemos decir que el concepto de temperatura o de cierre en el sistema isotópico del carbono 14 podríamos decir que es cuando el organismo muere, ¿ya? Ok, vamos a los mecanismos ahora de generación del radiocarbono. Lo primero, o la primera etapa que vamos a tener es la interacción entre un rayo cósmico, entre las partículas de los rayos cósmicos y un nucleido específico. Y ese nucleido específico es el nitrógeno, ¿ya? Y ahí está la reacción. Arriba está escrita como los físicos escriben las reacciones nucleares, ¿ya? Y abajo está escrita más en términos químicos, donde se desglosa toda la cosa. A los físicos les encanta estar, como se dice, condensando todo, poniendo su índice y hacer ese tipo de notaciones raras, pero finalmente esta es la reacción. Un neutrón interactúa con el nitrógeno y forma el carbono 14, que es un isótopo cosmogénico, finalmente, ¿ya? Y se emite un protón. Y lo que nos interesa ahora es que finalmente este carbono 14 es inestable, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Al ser inestable, Va a decaer. va a decaer, ¿no es cierto? Y va a decaer de acuerdo a un cierto mecanismo de nuevo. Y el mecanismo es, ¿de qué tipo? ¿Cómo aparece en la reacción aquí abajo? Beta. Beta, ¿ya? ¿Y cuál es la vida media? Más o menos 5.730 años, por lo tanto, eso quiere decir que podemos datar aproximadamente, estirando mucho el chicle, hasta los 50.000 años. Ese es el rango de aplicación del carbono 14. Estos son los mecanismos de generación del carbono 14 y el que está abajo es el mecanismo finalmente de decaimiento, que es un decaimiento beta. Ahora, si hay una ecuación que ustedes tienen que recordar y que eventualmente podrían usar si es que yo tuviera que controlar esta, es la que está ahí puesta al centro. Es muy, muy simple, es la ecuación de la, ni siquiera es la de la geocronología, porque no ponemos un valor de carbono 14 inicial. Es en general, uno lo considera los hijos que estuvieran como un valor constante, si se dan cuenta que está ahí en una unidad bien específica, que es una dosis por minuto, es decir, es una cantidad de decaimiento por unidad de tiempo y por cantidad de masa, si se dan cuenta, por gramo. Y este es un valor que es fijo y que tiene que ver con la era prenuclear. Ahora uno podría preguntarles a ustedes, ¿cómo determinamos un valor de la era prenuclear para el carbono? ¿Se les ocurre o no?
que no esté contaminado con el efecto de las bombas desde el año 45, 1945 en adelante? Se debe hacer una corrección. Se hacen correcciones, pero obviamente que esas correcciones tú tienes que hacerlas en base a datos y tienes que tener una idea de dónde viene el dato pre-bomba. Tienen que ser materiales orgánicos pre-bomba. ¿Dónde podrías obtener ese dato? ¿Como fósiles? Sí, pero habría que definir qué entendemos por fósil, porque muchas veces un fósil es un material de roca donde ya no hay carbono 14. Tendrían que ser como restos orgánicos más jóvenes. Restos No, orgánicos más jóvenes y en muchos casos restos orgánicos que están vivos todavía y donde nosotros podemos muestrear y obtener información que puede tener incluso data de miles de años. ¿Se les ocurre qué material orgánico vivo podría tener más de 1000, 2000 años de vida? Los árboles. Árboles, ¿ya? Así que ahí es donde entra todo este, podríamos decir, campo de acción también que se llama la dendrocronología, que es la cronología relacionada con los anillos de crecimiento de los árboles. Así que los árboles han contribuido mucho, sobre todo aquellos más antiguos, a determinar cómo han sido las variaciones en las concentraciones de carbono 14 en la era pre-bomba, y de esa manera se puede ahora calibrar y obtener edades que están calibradas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos últimos, desde el año 50, 45 en adelante, 60, son como los últimos 75, 80 años, tenemos todo lo que es el sistema superficial contaminado con carbono 14 que viene de las bombas y de los accidentes nucleares. ¿Ya? Así que, en términos muy generales, el sistema es simple para calcular edades. Necesitamos simplemente lo que vendría siendo la concentración de carbono 14, que es este valor medida mediante espectrometría de masa. Este valor es constante, esta es la constante de caimiento y tenemos el tiempo. Así que como ejercicio es súper simple, ¿ya? Pero en la práctica es complicado. ¿Por qué? Porque hay una serie de correcciones que hay que hacer y es un método muy trabajoso, experimentalmente, etcétera, 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 ¿ya? Así que no se queden con la imagen, que es una cosa muy, muy simple. Finalmente calcular las edades es simple, pero aplicar el método tiene una serie de cuidados y dificultades. ¿Cómo se mide? Primero, con una técnica de espectrometría de masa que se llama espectrometría de masa por aceleración. ¿Se dan cuenta nuestro juego de siglas acá? MS, ¿qué significaba? Mass Spectrometry. ¿Se acuerdan lo que quería decir TIMS? TIMS. TIMS, ¿qué era el TI? ¿Teams o DIMS con T? Con T. Ah, thermal. La ionización termal. Ionización termal. Sí. Que es lo que, por ejemplo, se utiliza en los circones o en el método del samario-neodimio. ¿Se dan cuenta? Aquí es AMS, ya con A, y el A viene de accelerator, así que es Accelerator Mass Spectrometry, y es una técnica finalmente de espectrometría de masa que utiliza un acelerador, que es este que está acá. Aquí está la escala más o menos del equipo, son equipos extremadamente grandes y caros, ¿ya? Así que una persona está ubicada acá, este es el acelerador. La gracia del acelerador es que permite finalmente obtener una precisión mucho más alta. Y esto se traduce en que es el método que permite datar no datar, sino que determinar las concentraciones de isótopos más bajas en la naturaleza, ¿ya? Aquí está más o menos la precisión, podríamos decir, o el límite de detección que tiene el método es de 1 en 10 elevado a 15. Eso quiere decir que podemos detectar una parte por 10 elevado a 15 partes. Así que esto está más o menos en el ámbito, creo, por ahí de los femtos, ¿ya? Es del orden, sí, femtogramos, es una ppb de una ppm que podemos detectar más o menos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, son métodos extremadamente sensibles y son los que se utilizan para medir estas cosas en particular. Ahora, estas diapos las voy a pasar muy rápido porque finalmente no les voy a pedir yo trabajar con estas cosas en específico, sino que simplemente para que lo tengan como referencia, que hay aspectos
en lo que vendría siendo la espectrometría de masa para el carbono 14 que hay que corregir, y finalmente nosotros llegamos a una edad corregida que se expresa muchas veces en función del BP. BP, como dice aquí abajo, es before present, y el present es más o menos por ahí por el año 50, 1950 creo. Por lo tanto, las edades de carbono 14, cuando dicen BP al lado, es porque son respecto del presente, pero tomado en cuenta en 1950. Ya esas son convenciones. Hay muchos aspectos tomados de los estudios de anillos de árboles que han permitido trazar lo que vendría siendo la variación del carbono 14 en la atmósfera, ¿se dan cuenta? Y todas estas correcciones se aplican de tal manera finalmente de poder obtener una edad calibrada y significativa. Aquí, por ejemplo, está la edad calendario respecto a la edad 14, y todos estos datos vienen muchas veces de distintas fuentes, por ejemplo, corales. Aquí estas son las barbas glaciares, que son esos sedimentos muy finitos que ocurren en los lagos glaciares. Aquí otras de origen marino. Speleothems son lo que vendrían siendo las estalactitas y las estalagmitas. Y aquí están, por ejemplo, también lo que vendrían siendo los anillos de los árboles o la dendrocronología. Así que si se dan cuenta, todos los últimos 50.000 años están más o menos reconstruidos en términos de lo que vendrían siendo estos contenidos de carbono 14 en distintos materiales, ¿ya? ¿Qué podemos datar entonces con el carbono 14? Y aquí es donde entran un poco las cosas más prácticas. Lo más obvio y que ustedes ya conocen y saben es la datación de material arqueológico, ¿ya? Ojo con decir fósiles, ¿ya? Porque un fósil muchas veces ha sufrido el proceso de fosilización. Y el proceso de fosilización implica reemplazar todo lo que vendrían siendo los componentes orgánicos, que es el CHONS, por lo que vendrían siendo componentes relacionados a las rocas, es decir, el Osi-alfecamanacatiman, ¿ya? Por eso que finalmente los fósiles son pétreos. Así que lo que uno tiene que lograr en el caso del carbono 14 es poder extraer carbono. Y eso se puede lograr cuando el material todavía contiene estos restos, podríamos decir, orgánicos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas se datan? Se han datado material vegetal, material animal de distinta naturaleza, por ejemplo, hay carbono también que se puede datar en los dientes, en los huesos. Se data, por ejemplo, todo el material orgánico que está asociado a los testigos, en lagos, en fondos oceánicos, etcétera, etcétera. En volcanología tiene aplicaciones bastante importantes el carbono 14. ¿Se les ocurre por qué puede ser importante el carbono 14 en volcanología? Por la emisión de CO2 de los volcanes. No, no mucho eso, es para datar cosas. ¿Se imaginan ustedes datando una lava con carbono 14? Por el enterramiento de los organismos que quedan ¿Pero dónde? entre medio de la ceniza o la lava. Exacto, es decir, como hay muchos métodos que nos permiten datar coladas o rocas que son mucho más antiguas de 1 millón de años. Uno de los grandes problemas en volcanología es datar eventos volcánicos que ocurren en el ámbito de lo histórico o en el gap entre lo que vendría siendo la historia registrada y lo que vendría siendo la historia geológica. Y ahí es donde entra el carbono 14, específicamente en depósitos de ceniza, en ignimbritas, por ejemplo, donde, ustedes saben, estos flujos de piroclastos o lo que es la caída de ceniza hace que el material orgánico, específicamente vegetal, pueda preservarse. Entonces lo que se muestrea finalmente son esos restos vegetales que finalmente después se pueden datar para carbono 14 y obtener una edad más o menos de lo que es la caída de ese evento de ceniza o una edad de lo que vendría siendo el flujo piroclástico. Por lo tanto, si ustedes después terminan trabajando en volcanología, trabajan por ejemplo en Cernagiomín y les interesa lo que vendría siendo el programa de riesgo volcánico, y terminan trabajando en eso, obviamente que van a estar lidiando bastante con carbono 14 porque hay erupciones, sobre todo en todo lo que es el sur de Chile o incluso el norte, en que continuamente se están haciendo ese tipo de dataciones porque hay gaps en el registro histórico o simplemente no hay registro histórico, ¿ya? Y probablemente uno de las aplicaciones más, podríamos decir, famosas y controversiales del carbono 14 es la datación del Santo Sudario de Turín, que hasta el día de hoy no hay consenso
respecto de las edades. Hay algunas edades que han salido bastante más jóvenes, más o menos tipo de edad media, y otras edades que han salido mucho más antiguas, es decir, 2000 años. Por lo tanto, hay mucha controversia y lo que es interesante es que la ciencia se ha hecho cargo de lo que vendría siendo un material, podríamos decir, de carácter histórico y también de carácter religioso tan importante como puede ser este y muchos otros más, ¿ya? Hay varios papers que son emblemáticos de carbono 14 de los años 80 relacionados con lo que es la datación del sudario de Turín. Ok, aquí hay algunos ejemplos de cosas que he hecho yo con carbono 14 en mi grupo, y este es un estudio que hicimos recientemente, lo publicó una de mis estudiantes de magíster, Silvina, y se trata de datar lo que vendrían siendo los sinteres silicios, que son estos materiales blanquecinos que se forman en sistemas geotermales, y que muchas veces incorporan materia orgánica, porque este fluido muy rico en sílice precipita, y en estos ambientes de géiseres muchas veces hay pastizales y material orgánico. Entonces lo que hicimos aquí fue extraer de este material sólido de roca, esencialmente un sínter es una roca, el material orgánico en el tatio específicamente, y pudimos hacer toda la cronología de precipitación de la sílice en un sistema geotermal. Ustedes saben que los sistemas geotermales activos son recientes, por lo tanto no tenemos mayores herramientas geocronológicas para poder datar en el ámbito de las decenas de miles de años, ¿ya? Y aquí nos funcionó muy bien hacer carbono 14, y este es el primer estudio que se ha hecho a nivel mundial en que se ha hecho el carbono 14, pero constreñido a distintos niveles, ¿ya? A una estratigrafía. ¿Por qué? Porque estos, podríamos decir, mounts o estas formaciones en el tatio son muy grandes y abarcan mucho tiempo y están muy bien marcados los niveles estratigráficamente. Entonces lo que hicimos además es utilizar un mapeo de drones para poder calcular todo lo que es el área de manera precisa, y de esa manera, junto con tener la información de las edades por nivel, más todo lo que es el volumen de la construcción de ese paleo geyser, podemos estimar lo que son las tasas de precipitación, es decir, cuánta sílice ha precipitado por área, por unidad de tiempo, y reconstruir de esa manera cómo ha variado este parámetro en el tiempo en la construcción de un sistema geotermal. Y en el caso del tatio, las edades son bien interesantes, porque en este primer estudio nos dieron edades de hasta 15.000 años, que son muy antiguas, y tenemos otro publicado recién, que no lo incluí acá, pero lo pueden encontrar en internet si les interesa, donde llegamos incluso a edades de 20.000 y 22.000 años en el campo geotermal. Así que es un campo, el tatio geotermal, que ha estado activo durante mucho, mucho tiempo. Y esa es una aplicación, podríamos decir, geológica también de lo que es el carbono 14. Y en los últimos minutos les voy a contar un poquitito de los otros métodos de datación mediante isótopos cosmogénicos, que este otro gran grupo que yo les decía, que es cuando los isótopos cosmogénicos se producen ahora en la superficie, ¿ya? Todo lo anterior tiene que ver con el carbono 14, por ejemplo, que se forma cosmogénicamente en la atmósfera y pasa a lo que vendría siendo la biología. En el caso de los isótopos cosmogénicos que chocan contra la superficie, la gracia es que los minerales, en la medida que se van exponiendo por erosión, empiezan a ser bombardeados por rayos cósmicos. Y al ser bombardeados por rayos cósmicos se van a generar isótopos cosmogénicos dentro de esos minerales que después van a decaer y podemos medir. Entonces, ¿se les ocurre a ustedes qué es lo que datamos en el caso de estos métodos, así que se llaman in situ en la superficie? ¿Qué es lo que se está datando finalmente? Tiempo de exposición a la luz. Exacto, exacto. Uno lo que está datando en estos casos es el llamado tiempo de exposición, no a la luz en este caso, sino que a los rayos cósmicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los rayos cósmicos tienen una atenuación, es decir, como son protones principalmente, llegan a la superficie de la Tierra, penetran, pero no penetran 50 metros para abajo, es decir, penetran los primeros metros y se atenúan fuertemente. Por lo tanto, si es que ustedes tienen un fragmento, un volumen de roca que está completamente tapado por suelo, quiere decir que no está expuesto. Pero en el momento que esto va subiendo por alzamiento tectónico, va a llegar el momento en que ese grano
se va a exponer a la superficie y se va a exponer al flujo de rayos cósmicos. Y ese es el momento en que el reloj empieza a contar. Por lo tanto, estos métodos, hay otros métodos también que permiten contar lo que es la exposición a la luz, que es lo que se llama la termoluminiscencia en cuarzo, pero no tiene que ver con decaimiento radioactivo. Entonces, estos métodos, como dice Roberto, permiten datar lo que es la edad de exposición. Y Roberto, ¿tú estimas que eso es útil o no? ¿Datar la edad de exposición? Sí, es súper útil porque puede ayudar a tratar, no sé, procesos de exhumación, levantamientos tectónicos, también procesos de remoción en masa, cosas así. Exacto, es realmente revolucionario. Este sí que ha sido un método que ha permitido datar cosas que 30 o 40 años atrás, la verdad que ni siquiera nos imaginábamos que se iba a poder datar. Imagínense datar lo que es una falla que puede haberse generado en los últimos 5.000, 10.000 o 20.000 años. ¿Se dan cuenta? Porque el bloque estaba así, tapado, y se produce una falla normal. Por lo tanto, se genera un escarpe. ¿Y qué se produce al generarse un escarpe en términos de rayos cósmicos? Al generar... Una exposición, o sea, el plano de falla se Exacto. expone. El plano de las rocas o los clastos que están presentes en el plano de falla se exponen a los rayos cósmicos. Entonces, si uno después va y muestrea esos clastos o esas rocas para aluminio 26 y berilio 10, uno puede entonces determinar la edad de exposición. Así que son métodos bastante complicados. ¿Por qué? Porque va a depender mucho si es que los modelos que se utilizan para calcular las edades son con erosión, sin erosión. Así que todo lo que tiene la determinación de isótopos cosmogénicos in situ tiene mucho de modelamiento. No es simplemente una edad que se calcula, como el caso del carbono 14 o todos los otros sistemas isotópicos, sino que se determinan concentraciones de estos isótopos cosmogénicos y después se elaboran modelos, algunos de ellos muy, muy, muy complicados, que permiten determinar las edades de exposición. ¿Ya? Entonces, miremos algunos ejemplos. Específicamente me interesa que recuerden el aluminio 26 y el berilio 10. Si se dan cuenta, ¿cuál es más o menos la vida media del berilio 10? ¿Hasta cuánto podemos datar? Con el berilio 10. Como hasta 5 o 6 millones de años. Exacto. Y el berilio 10 siempre se utiliza más o menos en conjunto con el aluminio 26. El aluminio 26 tiene un orden de magnitud menos de vida media, pero andan los dos en el ámbito de los cientos de miles de años a los millones de años, un par de millones de años. Por lo tanto, ocupan un rango donde en general antes no había literalmente información. Por eso que son tan importantes. Aquí ustedes pueden encontrar más información respecto de otros métodos. El neón 21 también se utiliza en superficie. Hay también generación de carbono 14 in situ por interacción con rayos cósmicos adentro de los minerales. Así que el carbono 14 se puede medir tanto como para efectos de datar con biología, como también se puede medir en material por generación in situ con rayos cósmicos. Es mucho más difícil eso sí in situ, pero se está haciendo ahora. Y algunos ejemplos acá para que ustedes tengan más clara la película. Si es que se expone un clasto, imagínense un clasto de roca que antes estaba cubierto y por efectos tectónicos esa superficie se alza y esta roca que contiene distintos minerales empieza a ser expuesta en un tiempo X atrás en el pasado a los rayos cósmicos. Vamos a tener que esos rayos cósmicos van a interactuar, por ejemplo, con feldespatos potásicos, van a interactuar con cuarzo, pueden interactuar con olivino en rocas más máficas, pueden interactuar con calcita en el caso de rocas carbonatadas, y los isótopos que se van produciendo en cada uno de esos distintos minerales son, por ejemplo, el cuarzo es el más famoso, y se genera berilio 10 y aluminio 26, el cloro 36, por ejemplo, se puede generar en feldespatos potásicos, el neón 21 y el helio 3 se pueden generar en olivino, el cloro 36 también en calcita. Entonces después nosotros esas muestras las podemos llevar a un espectrómetro de masa por aceleración y medir las concentraciones de esos isótopos, que son muy, 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 muy pequeñas, y obtener edades mediante modelo, ¿ya? Y para que se hagan una idea, aquí está la producción, por ejemplo, de cloro 36 en un mineral en función de la profundidad.
Entonces yo quiero que alguien me diga si es que se produce harto cloro 36 o no por efecto de lo que es la interacción con los rayos cósmicos y cuáles vendrían siendo las concentraciones que habría que medir para detectarlo. Aquí está la producción del cloro 36 y aquí está la profundidad, imagínense en un suelo. ¿Son miles de átomos que se producen de cloro 36? ¿Son centenas de átomos que se producen? ¿Decenas de átomos? El eje que está en gramos es como... Son Ah, no, la átomos. unidad Átomos. de átomos por gramos por año. Son unidades de átomos por año. Son concentraciones ridículamente bajas, pero increíblemente bajas. Es decir, a 1,5 metros de profundidad, o pongámosle 1 metro, en un feldespato potásico que está siendo iluminado por rayos cósmicos, en 1 gramo de feldespato potásico, en un año vas a generar un átomo de cloro 36. Así. Y si es que la muestra estuvo más cercana a la superficie, te puede ir mejor y puedes generar 3 en vez de 1. Por lo tanto, las concentraciones a medir en los materiales después, que tiene que hacerse por espectrometría de masa, por aceleración, son extremadamente bajas, ¿ya? Por eso que se utilizan estos aparatos que son tan sensibles y que permiten obtener concentraciones de 1 parte en 10 elevado a 15 partes. Teniendo esa información, después ustedes pueden utilizar modelos que pueden ser con erosión, sin erosión, con un montón de correcciones, etcétera, etcétera, y obtener una edad de exposición, ¿ya? Esa es la forma como se trabaja con los nucleidos cosmogénicos. Es complicado, requiere mucha teoría, la parte práctica también de espectrometría de masa es súper compleja. Por eso que, como les comentaba, si les interesa esta cosa de la física de partículas y llevar, pero al máximo, lo que son esos conocimientos dentro del contexto de ciencia de la Tierra, este es el campo para ustedes, si es que les interesa. ¿Ya? Así que los dejo más o menos con esta diapo, que es un paper de algunos años atrás que muestra, por ejemplo, las edades de exposición de ciertas superficies en el desierto de Atacama, medidas con un método que se llama Neon 21. ¿Y cuáles son las edades más antiguas detectadas acá? Si pueden mirarlas en ese histograma que aparece en el centro aquí. Por aquí. Así que este es un paper controversial que dice que en principio algunas superficies en Atacama están preservadas desde hace 35 millones de años, ¿ya? Con tasas de erosión tan bajas. Ahora, este paper ha sido cuestionado, si ustedes se dan cuenta no hay muchos datos, este es solamente un dato en un sitio, y gran parte de los datos están constreñidos más o menos por ahí a 20, 25 millones de años, pero estos PIC efectivamente lo que marcan es un periodo en el tiempo en que Atacama empezó a disecarse, literalmente, hasta que más o menos la hiperaridez entró de frentón aproximadamente a los 10 millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que postula que el desierto de Atacama es muy antiguo, es decir, 20 millones de años, y hay otras visiones que piensan que el desierto de Atacama es bastante más reciente, de los últimos 10 millones de años, por ejemplo. Y todo eso tiene que ver con los modelos climáticos, con modelos geológicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos métodos aportan bastante a la discusión y es importante que ustedes por lo menos tengan las nociones básicas de lo que son los isótopos cosmogénicos para después poder leer con mayor propiedad los artículos y tener una opinión al respecto. Ok, aquí quedamos, ya van a ser la 1:15, no sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. Sí, profe, ¿cuál sería la diferencia entre un proceso de espalación y un proceso de fisión nuclear? Un proceso de espalación y un proceso de ¿qué, perdón? De fisión. Son distintos, porque la espalación en general ocurre en un medio que es abierto y es un fenómeno más bien balístico, en que tú tienes un nucleido o tienes una partícula que choca a gran velocidad contra un núcleo y el núcleo literalmente lo parte, te das cuenta, en distintas unidades, ¿ya?
en nucleidos distintos, en protones, en neutrones, en partículas elementales. Es un proceso mucho más, podríamos decir, catastrófico que lo que podría ser una fisión, porque en la fisión tú tienes un núcleo que es inestable, imagínate el uranio 235, y tú tienes que bombardearlo con un neutrón, pero ese neutrón tiene que tener una energía bien específica para que se produzca la fisión, ¿ya? Entonces, la fisión nuclear es una separación, podríamos decir, de un nucleido en dos fragmentos de fisión específicos y también algunas partículas, gatillado o no por un neutrón. En cambio, el proceso de espalación es una cosa brutal que ocurre de colisión y que continuamente está ocurriendo en los medios abiertos, por decirte, en el espacio, en la atmósfera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia con la fisión nuclear. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si tienen preguntas me las hacen saber y el próximo jueves entonces, este jueves en realidad empezamos con isótopos estables, ya cerramos lo que es la parte radiogénica y vamos a empezar con todo lo que es el fraccionamiento isotópico ahora que es un tema muy importante y de mucho interés. Ok, dejamos de grabar entonces y nos vemos el próximo jueves. Chao. No, profe. Chao, profe. Nos vemos. Bien.